Adelante, doctor, podemos iniciar. Muchísimas gracias, maestra. Muy buena tarde. Saludo a todos ustedes con muchísimo afecto. Como siempre, espero que el tiempo que transcurrió entre nuestra clase de ayer y este momento, pues hayan tenido muy buena salud y además buenos momentos en su vida profesional y personal. Miren ustedes, yo he enviado esta presentación a don Jesús Guadalupe, no sé si ya esté presente aquí, y que vea si ya la tiene, ojalá que sí le haya llegado, en cuyo caso pues lo podría enviar, pero en el curso de la clase iremos viendo si esto es verdad. Ahora bien, ¿se acuerdan que nuestro tema central es la prueba en el derecho procesal electoral? Y entonces ayer pues vimos algunos aspectos de la prueba, incluso su origen etimológico de la palabra prueba, que viene de probo, o sea, de honrado, honesto, lo cual está implicando que quien ofrece una prueba es al órgano judicial, pues es que la tal prueba es fehaciente, es veraz, es una prueba confiable, independientemente de que el juzgador la va a valorar y va a determinar si de veras es fiable, pero en principio debe actuar de buena fe el oferente. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta porque coadyuva a fortalecer la cultura de legalidad que nos hace mucha falta en una sociedad como la nuestra, que no siempre está muy proclive a cumplir con esos principios de eh, Estado de Derecho y de probidad. Pero entonces, hoy en esta presentación voy a dar algunos saltos para que nos alcance el tiempo de ver la legislación anterior, la de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, y la nueva ley, la Ley General de los Medios de Impugnación. Entonces, ahorita estamos hablando en términos generales, ya vimos la documental pública, la documental privada, y ahora hablamos de otra prueba que admiten las autoridades electorales, porque así lo dispone la ley, las presuncionales. Una presunción es un razonamiento que a través de la lógica podemos desprender de una afirmación. Presumir significa sospechar, pensar, deducir una cosa que no se ha dicho, pero lo podemos deducir de lo que se dice. Esto lo hacemos hasta en el lenguaje cotidiano, que no tiene nada que ver con lo judicial. Si tú me dices una cosa, presumo que tienes alguna razón en el fondo. Por ejemplo, es cuando tú dices, esto me lo está diciendo porque seguramente me quiere recordar esto, o está molesto por esto otro. O sea, tú presumes, tú piensas más allá de lo que se te dijo. Bueno, pues las presunciones son razonamientos por los cuales a partir de la existencia de un hecho reconocido, un hecho que sí conocemos, pues se desprenden o se deducen por el legislador en general o tal vez por el juzgador, que sería el caso que nos interesa, pues un juicio de existencia de un hecho que no es necesario probar. Las presunciones o la prueba presuncional la podemos dividir en dos criterios según quién establezca esa presunción. La presunción legal y la presunción humana. La presunción legal es la misma ley la que está deduciendo de una situación otra. Y la humana es la que puede hacer el señor juez en su carácter de aplicar su criterio jurídico. Veamos un poco más estas presunciones y su explicación. La legal la establece un ordenamiento y a su vez se puede subdividir en juris tantum, que admite prueba en contrario. Por ejemplo, se presume que los actos de autoridad son jurídicamente válidos, salvo prueba en contrario. Y esto en materia electoral tiene mucha repercusión, porque acuérdense ustedes que si la autoridad administrativa, por poner un ejemplo concreto, o sea, el órgano del Instituto Nacional Electoral, realiza un acto
o toma una decisión, en principio se presume que es legalmente válida. Tan es así que cuando no se impugna con oportunidad ese acto o resolución, queda firme, bajo la deducción que si lo hizo la autoridad, está bien realizado. En principio, la autoridad debe actuar conforme al apego a la ley. Por ejemplo, yo puedo impugnar la votación que se recibió en determinadas casillas, porque según yo, observo que en esas casillas se cometieron irregularidades que están contempladas en la misma Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Y entonces, si alcanzo a demostrar la existencia de alguna de estas irregularidades y el grado de afectación, ¿sí? Lo que han llamado los operadores de la justicia han llamado determinancia, o sea que es determinante, que sí fue en un grado importante, entonces puedo conseguir que se determine la nulidad de la votación recibida en esa casilla. Ahora bien, si yo no impugno a tiempo, el tiempo que me determina la ley, no impugno los resultados de esa casilla, quedan firmes los resultados, porque no hubo impugnación y se presume que la autoridad actúa con la debida legalidad. Pero esto lo presume la propia ley. Y claro que es juris tantum porque admite prueba en contrario. Es decir, puedes llegar a probar que no fue así. Tan es esto que impugnaste, se vio que sí existió la irregularidad y que fue determinante. En cambio, hay otra presunción legal que la vamos a llamar iuris et iure. En este caso, no admite prueba en contrario, salvo en caso de que la prueba sea falsa, esté falsificada. Por ejemplo, los documentos certificados por el secretario general de un órgano de autoridad investido de fe pública, que hacen prueba plena. Si yo tengo una copia certificada de una actuación de la Sala Regional Monterrey y esa certificación, esa validación o certificación me la está haciendo la persona que funja en la Secretaría General de Acuerdos de esa sala, en principio se presume pues que así es, pero podría no darse esto. Ya mire, aquí me dice don José Guadalupe, interrumpo un segundo. Don José, le llegó el documento, ¿verdad? El documento que estamos presentando. ¿Esto es Buenas tardes, así? doctor. ¿Sí le Así llegó? es, lo acabo de hacer. Sí, llegó el documento, la prueba, teoría de análisis, lo acabo de... Lo acaba usted de encontrar. Bueno, don José Guadalupe, entonces yo le ruego encarecidamente que lo haga llegar a los compañeros del grupo y entonces ya sé que sí le llega, de manera que entonces le voy a enviar las que faltan. Ahorita llevamos 2, nos faltan otras, entonces yo se las envío después a usted. ¿Mm? Y entonces, pues si logran ver el documento, si don José Guadalupe nos hace favor, estamos viendo la lámina 28 en este momento. Entonces ustedes mismos en sus dispositivos los pueden ver. Bueno, ahora una presunción humana, esa la realiza el juzgador. Eh, por ejemplo, si yo tengo en mi poder una cosa, se presume que soy el propietario. Por ejemplo, si yo abriera mi cajuela y dentro de ella ven varios objetos, se presume que los tales objetos pues son míos. Cuando tú abres una cajuela, obviamente te vas a encontrar algunas herramientas para las distintas partes del carro, por ejemplo, el gato, la llanta de refacción. Si yo soy dueño del carro, en principio, es una presunción humana, yo soy dueño de la cosa que está en mi cajuela.
Lo mismo si yo voy a tu casa y encuentro que ahí tienes libros, que tienes cuadros, que tienes muebles, pues si es tu casa, yo presumo que esos objetos son tuyos. A lo mejor no lo son, pero yo presumo, ¿verdad? Que sí. Y pues desde luego está sujeta a prueba, ¿sí? Porque a lo mejor puedo tener cosas que por alguna causa no sean mías, y no porque yo sea una persona de mal, sino que a lo mejor son de un familiar. Estos muebles no son míos, son de mi hermano, que me los ha dejado en guardia, que yo los cuide, pero no son míos, aunque estén en mi casa. O sea, que no sean míos no se presume que estén robados. Ahora bien, en cuanto a la instrumental de actuaciones, en principio es todo documento que obra en el expediente. Y muchas veces los litigantes o las personas que promueven un medio impugnativo aducen esta prueba, porque se vale, vamos a ver que se contempla, este, pues ya lo dicen así como que pues es una cosa consabida, es una cosa que se dice siempre. Ofrezco documental pública, ofrezco documental privada y voy señalando todo lo que ofrezco. Y así como que ya es de obligación, de cartabón, digo instrumental de actuaciones. Pero cuidado con esto porque a lo mejor en la instrumental de actuaciones puede haber documentos que no precisamente favorezcan o fortalezcan mis puntos de vista. Entonces, si yo ofrezco la instrumental de actuaciones es porque en ese expediente obran algunos documentos que sí me favorecen. De lo contrario, pues tú mismo ofreciste la instrumental de actuaciones y aunque en principio pues se van a ver todos los documentos del expediente, puede haber alguno que otro que no precisamente fortalezca tu punto de vista. Recuerda que la prueba que tú aportas lo que pretende es que concuerde con tu versión de los hechos, es tu versión. La contraparte tiene otra versión, por supuesto, y es el mismo evento, ¿sí? Entonces, tú tienes una versión de lo que ocurrió y no estás mintiendo, esa es tu verdad, pero la otra parte, tu contraparte, tiene otra versión del mismo hecho. Y entonces el juez tiene que decidir entre uno y otro. Este es el instrumental de actuaciones, todos los acuerdos, circunstancias, documentos que obren en un expediente. Ahora, la prueba confesional y la testimonial. Recuerden ustedes que antiguamente la confesional era la reina de las pruebas. Si tú confesabas, pues ya las demás pruebas carecían de importancia. Tú ya habías dicho que lo habías hecho. Por eso se explica la tortura. La tortura que, bueno, y ahora está prohibida, por supuesto, pero fue parte de un proceso. Y es que, pues si te lograban arrancar la confesión, pues aunque de paso te arrancaran las uñas, ¿verdad? Una vez que confesabas, pues ya no había problema. Entonces, hoy no. Hoy la confesional no hace prueba plena, tiene que ser adminiculada, esa es la palabra que se utiliza correctamente en materia procesal, adminiculada, o sea, unida, relacionada con otras pruebas que pudieran fortalecerla. Y la prueba testimonial, esta prueba tiene en materia electoral un poquito de problema. Ahorita vamos a verlo porque debe constar en documento que suscriba un notario público, un fedatario en general, pero debe ser sobre hechos que le consten al notario. Pero vamos a hablar de esto más adelante, nada más ahorita alerto este punto. Ahora bien, hay una jurisprudencia, la 11 del 2002 de nuestro tribunal, que dice prueba testimonial en materia electoral solo puede aportar indicios. Entonces, el que se presenten testigos y depongan su testimonio, solamente nos aporta indicios, posibilidad de que existió lo que dicen estos testigos. Esta jurisprudencia en su parte esencial dice lo siguiente: como en la diligencia en que el notario elabora el acta, no se involucra directamente el juzgador,
ni asiste el contrario o al oferente de la prueba, tal falta de inmediación merma de por sí el valor que pudiera tener esta probanza. Por la forma de su desahogo, la apreciación debe hacerse con vista a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. Ya sabemos a qué se refiere esto. En consideración a las circunstancias particulares que se presenten en cada caso y en relación con los demás elementos en el expediente, como una posible fuente de indicios. Fíjate, esta plática de ayer y de hoy, pues no permite profundizar en algunos aspectos porque nos llevaríamos más tiempo. Pero aquí, tú como abogado te encuentras pues con una situación dubitativa, porque un notario, voy a poner ese ejemplo, un notario público, tiene esa facultad concedida por el Estado, el que lo que dice haga testimonio público, fe pública, salvo, claro, que se demuestre que es apócrifa o que el notario ha actuado falto de ética. Pero en principio, si está en acta notarial, así sucedieron los hechos. Pero aquí, en materia electoral, se pide que el testimonio o la confesional se hagan frente a notario y que este documento, en principio, solamente tiene validez como indicial, como si fuera una prueba de indicios. Es de suponer que eso ocurrió, pero tiene que ser adminiculado con otras pruebas. Y esto rompe nuestra idea de lo que es la fe pública, porque en otro tipo de áreas del derecho, ese es un documento que podría considerarse como documental pública, salvo que se demuestre, claro, que es apócrifa o que el notario no obró de acuerdo a lo que estaba obligado a hacer. Entonces, aquí no, si no le constan los hechos, así que él mismo haya visto los hechos. Entonces esto, cuidado con la fe notarial, porque aquí tendrías que reflexionar mucho qué valor realmente tiene esto, porque a mi manera de verlo están tomando la ley como un documental privado, salvo que le consten hechos que le consten. Bueno, pues eso ya le da un sesgo a los documentos notariales. Ahora, hay reconocimientos e inspecciones judiciales. Uno puede acudir al lugar de los hechos. Por ejemplo, les puedo comentar que hace algunos años, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, ocurrió que en una escuela pública se instalaron las casillas. Ya ves que son elecciones concurrentes. Y entonces, pues se dijo una situación. El partido político que impugnó lo que ahí sucedió decía, mira, si tú ves el acta de clausura de la casilla, por ejemplo, y la comparas con la apertura de casilla, con el acta correspondiente, te vas a dar cuenta que la votación se recibió en una dirección y concluyó en otra. Esto era muy grave. Entonces, decía efectivamente el acta de apertura de casilla, decía que en la escuela Leona Vicario, ubicada en tal lugar, y el de cierre decía que el cierre se había dado en la escuela Leona Vicario. Entonces, en la mañana se llamaba Leona Vicario y en la tarde Andrés Quintana Roo. En la vida real, estos personajes fueron marido y mujer, pero pues son dos escuelas y era otra dirección. Entonces, cuando la autoridad envía su informe circunstanciado, dice, es el mismo local, nada más que en la mañana es una primaria de niñas, por eso se llama Leona Vicario, y en la tarde
es una escuela de varones y por eso se llama Andrés Quintana Roo. Nada más que la puerta de entrada de una escuela y la otra está en una calle y das la vuelta a la manzana y la otra puerta está acá, pero es el mismo local. Entonces, bueno, pues esto había que comprobarlo, porque así viendo las actas sí parecía que eran domicilios distintos, dos escuelas diferentes, y una decía, por decirte, cerrada tal, y la otra decía cerrada tal. Entonces, ahí cabría una inspección para que la autoridad vaya y constate lo que dice la autoridad responsable. Y sí, efectivamente era la misma escuela, nada más que la escuela ocupaba la manzana y la entrada la tenía de un lado para un turno y la otra para el otro turno. Pues estuvieron en la misma escuela, en el mismo lugar hicieron la captación de los votos, en el mismo lugar hicieron todas las actas y todo lo que hay que hacer, los cómputos, pues no había irregularidad, aunque el acta no coincidiera. Bueno, pero aquí es interesante que hay reglas. Los partidos políticos, no solamente los que impugnaron, sino todos en general, es conveniente que acudan. Se les debe avisar de que van a hacer esa inspección para que vean que la tal inspección cumple con requisitos procedimentales. Pero una cosa importante es que, como en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral, no hay la descripción, la normatividad para llevar a cabo estos reconocimientos o inspecciones oculares, entonces lo que se aplica es lo que dispone el Código Federal de Procedimientos Civiles, que se acuerdan que es una ley que sirve como supletoria en caso de que no haya normación específica. Aquí tienes un caso en que se aplican las disposiciones de este Código Federal de Procedimientos Civiles. Entonces la inspección se lleva a cabo tal como señala todo el procedimiento que señala para estos efectos en materia civil esta ley. Nosotros lo aplicamos en materia legal. Y aquí en estas láminas vas a ver algunos principios que rigen en materia de derecho procesal electoral. Por ejemplo, el principio de legalidad. Lo que te decía, se presume que actos de autoridad en principio cumplen con legalidad. Claro, eso admite prueba en contrario, pero en principio si lo hizo la autoridad, lo hizo bien. Por eso si el cómputo, por ejemplo, el nuevo cómputo de votos, lo que llamamos el recuento de votos, lo realiza el instituto, se presume que ya lo hizo bien. O sea, tal vez en la casilla, cuando se hizo el recuento, el cómputo, pues los ciudadanos se equivocaron. Pero cuando esto ya lo hace el Consejo Distrital, se presume en principio que lo hizo bien, por el principio de legalidad. También tenemos el principio de irretroactividad de la ley. Esto es un principio que rige constitucionalmente en términos generales en cualquier área del derecho. La ley no se te puede aplicar en contra de tus intereses. Bueno, esa irretroactividad de la ley, ese principio que está consagrado en el 14 constitucional, dice: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Bueno, esa disposición también priva en materia electoral. Y esto ahorita sería muy importante porque precisamente estamos dejando atrás una legislación que existía y está entrando en vigor otra. Y entonces, pues habría que ver no aplicar retroactivamente en perjuicio de personas las leyes. Acuérdate que la reforma no solamente afecta a la ley de los medios de impugnación, sino también la de los partidos políticos, la ley general de instituciones y procedimientos electorales, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, en fin, hay varios ordenamientos que cambiaron con la ley. Entonces, pues aquí sería el tener cuidado de no aplicar en forma retroactiva en perjuicio. Esto de no reformar en perjuicio, aquí sigue explicando y da algunos casos. En las láminas vas a ver que se citan expedientes, resoluciones, por si te interesa,
pues puedes consultar en página electrónica y ver cómo se aplicó este principio por las salas del tribunal, a veces regionales y a veces la propia sala superior. El indubio pro reo, que es una frase en latín, es aquella que llamamos nosotros presunción de inocencia. Toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Fíjate que esto también está en la Constitución, obviamente, pero está en el 20 constitucional. Pero el asunto está en lo siguiente, donde no está este principio, porque también lo repiten las leyes, donde no está este principio es en nuestra mente. Y yo lo observo en materia electoral, te voy a contar cómo lo veo yo, a lo mejor estoy confundido, pero tal vez tú has notado lo mismo. Yo en la noche enciendo el televisor, está un noticiero, y en las noticias que están pasando dicen que fulanito, un político o una persona política relevante, pues está con un problema penal porque se encontraron irregularidades por desfalco, por deshonestidad. Entonces, bueno, en ese momento que se divulga la noticia, la gente ya lo da por hecho, como si ya estuviera sentenciado y con sentencia definitiva que ya causó estado. Entonces la gente dice, mira, yo ya lo decía, es un tipo deshonesto, es una persona irresponsable, tenía que ser, o sea, ya lo da por asentado. Y apenas se va a iniciar el proceso. No sabemos si realmente resulte culpable. Pero el linchamiento ya está en las redes, ya la gente está manejando esto como si fuera una verdad bíblica. Entonces el problema de la aplicación de este principio, pues yo lo observo que no es cuestión legal, porque en la ley y en la Constitución está, y por supuesto también está en la convencionalidad. Entonces, por los tres principios, convencionalidad, legalidad y constitucionalidad, está esta presunción de inocencia que, como tú ves, porque está la expresión en latín, deviene desde el derecho romano. Bueno, pero el problema es crear una conciencia de legalidad, sin hacernos entender que tú no puedes dar por afirmación algo hasta que no esté debidamente sentenciado por autoridad competente y que ya no haya recursos de apelación o de reconsideración que interponer. Esa es la presunción de inocencia y fíjate que también se viola a todos nosotros, los simples ciudadanos, ciudadanas, cuando vamos a votar. Ese es un particular punto de vista mío, yo te lo paso a que lo reflexiones tú. Ya decíamos en otra ocasión que tú me pones en el dedo pulgar la tinta endeleur. Y entonces esto lo hace para que yo no pretenda volver a votar, entre otras seguridades. Pero oye, si ya en la lista nominal que tienes ahí en la mesa directiva de casilla, la persona que es secretario o secretaria de la casilla está poniendo un sellito donde dice voto, ahí donde está la reproducción de mi credencial, está poniendo el sellito de voto. Pero vamos a pensar que por descuido no lo puso. De cualquier manera, yo le entregué mi credencial para votar y cuando lo entregué, me la poncharon, ¿sí? Me la perforaron. Y entonces me la entregan ya ponchada, de manera que si yo intentara de nuevo votar, pues no puedo. Y pues todavía me pones eso en el dedo para que no sea la de malas. O sea, tú piensas que yo soy un infractor de entrada, ni siquiera te consta nada, no he hecho nada mal. Y sin embargo, ya me estás pensando como un infractor. En el momento que yo pretenda volver a votar, estoy cometiendo un delito electoral y tu obligación es poner esto a conocimiento de la fiscalía correspondiente para que ella proceda de acuerdo a la ley. Pero mientras yo no lo haga, ¿por qué me embarras el dedo con esto? Esto me ofende. No me ofende porque me manchaste el dedo, ¿sí? En 3, 4 días ya no va a haber señal de esa mancha.
El problema no es ese, sino por qué lo haces. Y antes di que no me marcas con un hierro candente en la mejilla, ¿verdad? Porque puedes volver a votar. O sea, ahí mi derecho constitucional al indubio pro reo se va hasta el suelo, porque en principio todos podemos ser infractores. Entonces me molesta eso mucho, no por el manchón, eso no es lo grave, no perjudica mi salud ni nada de eso. No, lo que me perjudica es mi dignidad por lo que lo haces. Ese es un punto de vista peculiar o personal. Tal vez lo compartas, tal vez no. Ahora veamos un poquito de jurisprudencia, de las distintas cosas que hemos hablado. Por ejemplo, la presunción de inocencia debe observarse en los procedimientos sancionadores electorales. Acuérdate que esos procedimientos suelen ser muy breves y también de mucho escándalo social. Se habla de algunas infracciones que causan mucho problema en la opinión pública. Entonces aquí nos dice que debe observarse en esos procedimientos también, o sea que hasta que no sea sentenciado en tu contra el tal procedimiento, pues en principio no eres culpable. Otra jurisprudencia dice el procedimiento administrativo sancionador electoral debe privilegiarse las diligencias que no afecten a los gobernados. O sea, darte las menores molestias posibles. Sí te van a revisar tus documentos, vas a entregar otros, etcétera, pero trataremos de molestarte lo menos que sea posible, afectarte solamente en aquello que pues no nos quede más remedio que llevar a cabo alguna diligencia. Procedimiento administrativo sancionador. El denunciante debe exponer los hechos que estima constitutivos de infracción legal y aportar elementos mínimos probatorios para que la autoridad ejerza su facultad investigadora. Entonces, si yo denuncio un hecho que debe ser conocido por la autoridad y se trata de una infracción a la norma, entonces debo aportar al menos los elementos más esenciales para que se vea que lo que yo digo, pues es cierto. En la parte que nos interesa dice esta jurisprudencia, la función punitiva de los órganos administrativos electorales estatales deben tener un respaldo legalmente suficiente para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos. Muy bien. Y ahora otro principio, el principio de non bis in idem. Nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Y aquí estas láminas te vienen bien, qué bueno que ya le llegaron a don Jesús Guadalupe y consecuentemente van a llegar a ti, porque aquí te citan expedientes en los cuales precisamente se vio algunos casos en los que la persona estaba siendo juzgada dos veces por la misma causa. Claro, el tribunal lo advirtió y ya no fue posible un segundo juicio. Esto del derecho por reglas y principios ya lo vimos ayer. Ahora, miren ustedes, me voy a trasladar. Aquí en las láminas te vas a encontrar que incluso también se hace un estudio sobre lo que dicen de la prueba en algunos otros documentos legales o normativos, no necesariamente en la ley que está abrogada y la ley que ahora está en vigencia, aunque queda suspendida. Me refiero, por ejemplo, a el reglamento interno del tribunal. El tribunal tiene su propio reglamento y ahí los artículos 108 a 112, el 128 y el 138 al 142 y el 159 al 150 se abocan a la prueba. Entonces, por ejemplo, nos hablan de la logística para realizar exhortos y despachos que puedan iniciar el perfeccionamiento del desahogo de una prueba, el sistema de justicia en línea para integrar el expediente incluyendo las pruebas, la regulación de las pruebas en los juicios para dirimir conflictos o diferencias del personal del INE y las pruebas del recurso de apelación administrativa. Entonces,
Si por alguna causa tienes que ver estos aspectos conectados con la prueba, ahí tienes los artículos que debes considerar, pero del reglamento interno. Entonces, en la propia página del tribunal, en su página electrónica, en la parte de normatividad, está este reglamento. Y ese reglamento seguramente tendrá también que sufrir modificación, porque si ya prevalece la nueva ley, pues esto obligará a un nuevo reglamento. Sobre todo, por ejemplo, en la justicia en línea, que ahora ya sabemos, cubre todo el procedimiento. Empezó hace algunos años nada más en aspectos de notificación y ahora pues ya prácticamente se puede llevar todo un juicio en línea. Entonces esto va a obligar obviamente en su momento a que los y las magistradas de sala superior hagan cambios significativos, modificaciones al reglamento. Y aquí pues hay casos concretos, por ejemplo este que fue resuelto por la Sala Monterrey. Por eso dice SM, es un juicio de protección de los derechos del ciudadano, 414-2015. Aquí hay una jurisprudencia, pruebas técnicas por su naturaleza requieren de la descripción precisa de los hechos, circunstancias que pretenden demostrar. Entonces, esta jurisprudencia surge de este asunto que se ventiló y resolvió en Monterrey. Bueno, tienes aquí una disposición que podemos tomar como referencial y me interesa que la veas, pero es una tesis de un tribunal colegiado de circuito. En este caso, dice el rubro, demanda civil, o sea, es ajeno a lo electoral, la omisión de narrar las circunstancias de tiempo, modo y lugar para acreditar hechos no es factible subsanarla ni de acreditar estas posteriormente a las pruebas aportadas. Aquí lo que me interesa es que observes que cuando yo ofrezco algunas pruebas que tienen que ser desahogadas, por ejemplo, pruebas técnicas en las que voy a ver un video, tengo que señalar estos puntos que me dice esta tesis del tribunal colegiado. Es en el sentido de que yo señale circunstancias, acuérdate, son tres: tiempo, modo y lugar. Las personas que litigan, que aquí seguramente hay personas que han litigado muchos años en otras áreas del derecho, lo entienden muy bien. Tienes que señalarle al juzgador circunstancias de tiempo, modo y lugar para que las identifiquen lo que van a observar. Para las personas que no han tenido esa oportunidad de la práctica litigiosa, quizás se haga un poquito de confusión, pero en la prueba técnica tienes que decirle a quien la va a observar qué es lo que debe ver, en dónde se tomó esa prueba, en qué fecha, en qué tiempo, todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y fíjate que al principio en la vida procesal electoral, que no es muy antigua, data de los años 80 para acá, porque antes no había esa justicia especializada en materia electoral. Empezó a tenerse cuando se creó el primer tribunal dedicado a la materia electoral a nivel federal. Me refiero al Tribunal de lo Contencioso Electoral, allá por el año 86. Bueno, entonces mucha gente no tenía esta idea. Y entonces llegaban y decían, mira, voy a entregar un video donde tú vas a ver clarísimo lo que estoy diciendo de que hubo pues algunas irregularidades. Entonces se proyectaba, pero tal vez por descuido, la persona que estaba tomando el video pues no enfocaba bien su cámara. Y entonces lo que yo aprecio es que van gente caminando, se ven de la cintura para abajo, hombres y mujeres que van caminando. ¿Y eso qué? Eso no me dice nada. Pues eso lo puedo tomar en cualquier avenida. Me voy a la Avenida Juárez, en el centro histórico de la Ciudad de México, y ahí pasan muchísimas personas todo el día. ¿Y qué tiene que ver que vayan para acá y vayan para allá? Y entonces te pasabas 15 minutos ahí viendo eso que no tenía sentido. Otro ejemplo, te dicen, te voy a demostrar que, pues, para ganar votos indebidamente,
el día de la jornada electoral se anduvieron repartiendo costales con cemento para construcción. Y tú ves que va un camión repartidor de cemento tolteca, ¿sí? Y llega a un edificio en construcción y empiezan las personas estibadoras a bajar la mercancía y a meterla ahí. Y eso es todo lo que ves. Eso es una prueba de que, mira, el camión trae nada más la marca del cemento tolteca. Por otro lado, están entregando material de construcción. Pues sí, porque tú ves el edificio que está en varillas, ¿verdad? Pero no te dice cuándo se tomó ese video, en qué parte dice que esto se lo está repartiendo el partido a las personas. Todo eso no lo dice. Y es tan sencillo que yo salgo ahorita de mi casa, ahorita que no hay elecciones, que no hay jornada electoral, y en la esquina o en la otra esquina hay un edificio en construcción. Y ahí, en el momento que están entregando, tomo el video. ¿Qué tiene que ver eso con la elección? Entonces eso no demuestra nada. Simplemente me estás enseñando que están entregando material de construcción en un edificio que está en construcción, pero en ningún momento dice que lo está haciendo el partido A o el partido Y, ni que fue el día de la jornada de elección. Entonces ahí estoy perdiendo mi tiempo. Esto no me va a demostrar nada, no me va a causar convicción. Entonces no se te olvide, son circunstancias de modo, tiempo y lugar. Son 3 aspectos. Ahora bien, prueba directa y prueba indirecta. La prueba directa también se llama inmediata, es la que al ser confrontada con los argumentos de las partes, acuérdate que yo le explico al juez mi argumento, le doy mi versión y le presento pruebas de que lo que digo es cierto o lo respaldan estas pruebas. Entonces se puede probar la veracidad de tales alegaciones, por ejemplo, la inspección ocular. Efectivamente, cuando la autoridad se presentó a esa escuela con 2 entradas, pues vio que una decía Escuela Leona Vicario, estaba en tal calle, y siguiendo la manzana, dar la vuelta y dice escuela con otro nombre, y tiene la entrada por otro lado, pero es el mismo edificio. Bueno, entonces esta es una prueba directa. Basta que la realices, la desahogues y te das cuenta de si estoy diciendo verdad o mentira. Te estoy diciendo, es el mismo plantel, lo que pasa es que tiene 2 entradas porque hay 2 turnos, uno de niñas en la mañana y otro de niños en la tarde. Ahora, la prueba indirecta, esta también se le podría decir indiciaria o de presunciones, la que solamente proporciona sospecha, idea de que eso pudo haber ocurrido. Por ejemplo, la prueba presuncional. Entonces, esta es una prueba indirecta porque nada más te da un indicio. Dado esto, sucedió aquello. Pues puede que sí, pero no tiene fortaleza esa prueba. Ahora bien, eso nos lleva a esta jurisprudencia, la 38 de 2002, que dice notas periodísticas, elementos para determinar su fuerza indiciaria. Y entonces aquí me dicen que pues así se aportan varias notas provenientes de distintos órganos de información y atribuidos a diferentes autores y coinciden en lo sustancial, y si además no obra constancia de que el afectado con su contenido haya ofrecido algún mentiz sobre las noticias que se le atribuyen, y en el juicio donde se presenta se concreta manifestar que estos medios informativos carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar todas estas circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia, que ya sabemos a qué se refieren, en términos del artículo 16 tal de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación o de la ley que sea aplicable,
permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de prueba y, por tanto, a los elementos faltantes para alcanzar fuerza plenatoria, probatoria plena. Ya adquiere más fuerza esa prueba. O sea, en principio un periódico no va a ser prueba. Pero si esa misma noticia, dice aquí, se repitió en otros medios diferentes por ejemplo, se fue el periódico A y lo publicó después la revista B y el periódico C, y cada uno de estas publicaciones las firman distintas personas. Aquí es el periodista fulano, ahí enfrente es la periodista Mengán. Entonces, pues eso ya da más convicción. Y si no hubo realmente un derecho de réplica que diera razón al afectado, pues esto ya le da más fuerza. Y esto es importante porque aquí, mira, tenemos un caso concreto, el caso Pemex Gate. Este caso Pemex Gate, así lo tituló la prensa y así se ha conocido, en realidad estaba en el expediente de la Sala Superior. Es un recurso de apelación, el 18 del año 2003. Y es muy interesante porque el partido afectado por una multa muy fuerte, pues manifiesta que no lo pueden condenar por simples periodicazos, por así decirlo, por noticias que se publicaron en distintos diarios. Pero pues obviamente que no nada más con esa prueba, sino que el tribunal acudió a toda su facultad de plena jurisdicción y se allegaron muchas pruebas que demostraron que el partido se había sido responsable. Y se le aplicó una multa que en su tiempo y momento pues fue descomunal, pero también fue descomunal la infracción que cometió el partido. Este asunto pues se refiere al préstamo que el Sindicato de Trabajadores de la Industria Petrolera Mexicana dio por 640 millones de pesos por parte de la empresa que está denunciando el PRD por transferencia de fondos de ese sindicato a la campaña del PRI para la presidencia de los Estados Unidos mexicanos con el candidato Francisco Labastida Ochoa. ¿Se acuerdan que el señor Labastida, oriundo de Sinaloa, pues en un momento dado compitió por la presidencia? Y entonces esos 640 millones fueron desviados a su campaña. Las operaciones entre el sindicato petrolero y el PRI se hicieron a través de la banca Banorte, en su sucursal La Villa, en la Ciudad de México. Entonces aquí en las láminas es muy interesante, está explicado en resumen de una manera muy, muy apretada, pero ahí tienes tú el expediente por si quieres ver cómo se manejaron las pruebas y qué valor le dieron a cada prueba. Entonces ahí te queda todo el caso Pemex Gate. Lo de Pemex Gate se atribuye a que, ¿se acuerdan que en Estados Unidos, allá por los 70, el presidente Richard Nixon, ya fallecido, se reeligió? Había cumplido un periodo y estaba en calidad de reelecto. Y se consiguieron una grabación en la que se ven algunos actos de corrupción en su campaña. Y fue un escándalo terrible, al grado que el señor presidente Nixon tuvo que renunciar a la presidencia, habiendo sido pues una elección muy, muy, pues, muy fuerte a su favor. Y aun cuando Richard Nixon era veterano de guerra, había estado en la Segunda Guerra Mundial, y pues era un hombre reconocido en la sociedad norteamericana, pero el escándalo lo rebasó y tuvo que renunciar. Y se habla precisamente del caso Gate, ¿sí? Entonces aquí se jaló ese término, o sea, de puerta, para hablar del Pemex Gate. Bueno, los principios rectores de la prueba, pues ya los conocemos, aquí hay otras jurisprudencias, pero me quiero yo referir ahora
a la nueva ley general de los medios de impugnación. Y entonces aquí los tienes. Aquí. Es decir, en la nueva ley, la que de hecho está en vigor desde el pasado 3 de marzo, pero que ahora se encuentra suspendida, como ya sabemos, a decisión de Suprema Corte y hasta que ella resuelva lo conducente en las acciones de inconstitucionalidad, sí hay alguno que otro cambio que es importante en cuanto a la facultad de interpretación que tiene el tribunal. Vamos a ver si es cierto, si vamos a ver los artículos que nos interesa destacar. Por ejemplo, el artículo 2.1, luego empezando la ley, dice, los juicios y recursos en materia electoral se deben sustanciar y resolver de acuerdo con las formas, procedimientos que establezca esta ley. Se ajustarán a lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la normatividad electoral aplicable. En caso de duda, las normas se interpretarán conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, y ya los hemos comentado. Entonces aquí no hay novedad. Está siguiendo los pasos de la ley abrogada. Artículo 2, párrafo 2. Queda prohibido imponer por analogía y aún por mayoría de razón sanción alguna que no esté decretada por una ley que sea exactamente aplicable a la conducta infractora de que se trate. Este principio es del derecho penal y está bien aplicado porque acuérdate que la función de infracción que tiene el Estado se deriva de la facultad que tiene para sancionar el delito. Es decir, el ius puniendi que le llamaban los romanos, pero le llamaban mal, porque si yo digo ius puniendi, estoy diciendo derecho de penar, derecho de imponer penas. No es exactamente eso, porque se aplica en derecho penal y también se aplica en derecho administrativo, donde no hay delito, pero sin infracción. Es la facultad que tiene el Estado de conocer, resolver y sancionar cualquier ilícito o cualquier infracción cometida contra el texto de la norma. Entonces, tú sabes que en materia penal está muy claro el principio de que no podemos por analogía, o sea, porque se parezcan, sean análogos, o aún porque la razón nos diga que así debe ser, no podemos aplicar pena alguna que no esté especificada en la norma. Bueno, pues ese principio se aplica también en el derecho administrativo sancionador electoral. Entonces, bueno, esto no tiene mayor problema porque simplemente es correcto. Nada más hacemos la aclaración que eso nació en el derecho penal y que de tiempo atrás se ha pasado, se ha adaptado, ¿sí?, en lo que es posible al derecho sancionador administrativo. Ahora, tenemos el párrafo 3 del mismo artículo 2. El orden jurídico electoral debe aplicarse conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y favoreciendo en todo tiempo a la ciudadanía con la protección más amplia a sus derechos político-electorales. Eso tampoco tiene problema, es novedoso, no estaba en la ley anterior, pero pues simplemente están tomando de la Constitución su artículo primero, el reconocimiento a los derechos humanos y la necesidad de que la autoridad, en cualquier ámbito de funciones que ejerza, debe proteger los derechos humanos. En eso estamos de acuerdo todos. Y en cuanto a la interpretación pro homine o pro persona, si lo queremos decir en español. Entonces esto no tiene mayor comentario. Qué bueno que está en la ley nueva.
En el párrafo 4 dice, en las resoluciones de conflictos internos de los partidos políticos se deberá tomar en cuenta el carácter de interés, de entidad de interés público, su libertad de interna y el respeto irrestricto a su autodeterminación y autoorganización. Esto también ya estaba y está en la Constitución. El partido político tiene vida interna y se determina cuáles son los asuntos de su vida interna. Y ahí la decisión es del propio partido. No conviene que autoridades ajenas intervengan porque el partido político perdería su esencia, se convertiría en una dependencia del poder y ese no es el papel de un partido. Entonces debe tener algunos aspectos de su desarrollo, de su vida interna, en la que la decisión sea de los miembros del partido internamente. Entonces, esto está en la Constitución y pues simplemente se traslada a la ley. El punto 5, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación únicamente podrá ordenar la reposición del procedimiento, pero no nombrar directa o indirectamente a las personas que integrarán las dirigencias de los partidos políticos o la elección o designación de precandidaturas o candidaturas. Esto sí ya tiene mayor trascendencia, porque pues hemos visto sí que algunas veces la decisión del Tribunal Electoral es no solamente en el sentido de anular un proceso, por ejemplo, para determinar quiénes van a ser los candidatos o precandidatos a cargos de elección popular que postule el partido. Previamente el partido debe dar aviso de la logística del procedimiento que va a seguir y se tiene que ver que el tal procedimiento sea legal y constitucionalmente válido. Pero en ocasiones no se apegan a las propias reglas que ellos mismos manifestaron que iban a aplicar. Y entonces no solamente se anula, sino que se llega al caso, por ejemplo, de nombrar que sea una mujer y cosas de ese tipo. Entonces aquí sí se presta a que esto pues lo vayan a tener que interpretar en su momento los señores magistrados, magistradas, y vamos a ver cómo se desempeña. Pero esto sí, pues tendríamos que ver con mucho criterio hasta dónde son vida interna de los partidos. Es ahí un pequeño foco rojo. El punto 6 dice que en todo asunto que sea competencia del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación o del Instituto Nacional Electoral, debe tomarse en cuenta las definiciones previstas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esto siempre se hace y esto ya estaba en la ley anterior. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues es la ley que es referente constante para aplicar la ley general o ahora la ley de los medios de impugnación en materia electoral. El punto 7 ya lo habíamos comentado el otro día. Dicen las resoluciones y sentencias que se emitan en los términos de esta ley debe utilizarse un lenguaje accesible y con perspectiva de género. En casos de grupos vulnerables o de atención prioritaria, además debe formularse un formato propio para que las personas que así lo requieran y por sus condiciones específicas. Entonces, yo les decía, bueno, yo pienso, así como persona que consulta la norma, pienso que pues esto sería para el caso de las personas invidentes, por ejemplo, que tendrían que las sentencias pues, pasarse a un sistema que puedan ser leído por los afectados. Por supuesto, también para las personas monolingües que son integrantes de pueblos y comunidades originarias. Entonces tendría pues, que ser traducido al otomí o al mazahua o a la lengua que tú me digas. En fin, vamos a ver también, esto no estaba y vamos a ver cómo lo interpreta el tribunal y qué disposiciones tiene al respecto. Ahora,
Normatividad supletoria lo tiene el artículo 4 en su párrafo 2 de la nueva ley. Dice, para la sustanciación y resolución de los medios de impugnación de la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a falta de disposición expresa, se estará lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y ya vimos que eso ya estaba. Y que las inspecciones, por ejemplo, donde no hay normatividad para llevarlas a cabo, pues aplica el Código Federal, donde sí hay un procedimiento para llevar a cabo esas inspecciones. El artículo 6.3 dice que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe resolver los asuntos de su competencia con plena jurisdicción en términos de esta ley. Esto también ya estaba en la ley anterior. Por eso ayer hablamos de qué entendemos por plena jurisdicción. Entonces aquí lo dota al tribunal de esa misma facultad de jurisdicción plena, de poder actuar con toda libertad para, por ejemplo, hacerse de pruebas para mejor proveer, etc. Ahora, requisitos del escrito de impugnación. El artículo 9 dice, como requisito del escrito de impugnación, y va diciendo que se presente ante la autoridad responsable, etcétera, van los incisos A, B, C, D. Y cuando llegamos al F, nos dice ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos previstos en la presente ley. Mencionar en su caso los que se habrán de aportar dentro de dichos plazos y las que requieren o deben requerirse cuando quien promueve justifique que oportunamente la solicitó por escrito al órgano competente y estas no le han sido entregadas. Esto ya también lo decía la ley anterior. ¿Te acuerdas que al momento de entregar tu escrito de impugnación debes aportar pruebas? Documental, la que quieras. Y habrá algunas que no las tengas de momento, pero las ofreces y las vas a entregar en los plazos que la misma ley señala. Y habrá otras que no las tienes ni las vas a poder aportar porque en su momento tú demuestras con un escrito que las pediste por ese medio, por escrito a la autoridad que tiene esas pruebas, pero por lo que quieras no te las ha entregado. Entonces tú, como juzgador, con tu autoridad, requiérelas para que te las entreguen, no a mí, sino a ti directamente, a fin de que se anexen al expediente. Y luego dice, cuando la violación, este mismo artículo 9 en su párrafo 2, cuando la violación reclamada verse exclusivamente sobre puntos de derecho, no será necesario cumplir con el requisito previsto en el inciso F, o sea, que acabamos de leer de este párrafo anterior. ¿Por qué? Porque el derecho no se prueba, simplemente se refiere. No tengo que traer una copia certificada del texto de la ley. Nada más cito que el artículo tal dice esto o me apoya en lo que estoy diciendo y el juzgador ya sabe que dice ese artículo. Ahora, el artículo 12.2 habla de los escritos de los comparecientes. ¿Esos quiénes son? Los terceros interesados, acuérdense. No siempre los hay. Personas que tienen un interés jurídico diferente, contrario al que está presentando el promovente, el que presentó el medio impugnativo. Por eso acude en calidad de tercero interesado. Bueno, hablando de los escritos de ese compareciente, que ahora se va a ostentar como tercero interesado, dice el inciso D, pueden ofrecer y aportar pruebas dentro de los plazos establecidos en esta ley, siempre y cuando estén relacionados con los hechos y agravios invocados en el medio de impugnación interpuesto o en el escrito presentado por su partido político. Entonces, pues en esto tampoco hay novedad, simplemente está reiterando lo que incluso ya dijimos el día de ayer respecto a los terceros interesados, que ellos también pueden ofrecer pruebas. Ahora bien, dejando esto, respecto a de las pruebas en específico,
dentro del campo de las reglas comunes a todos los medios de impugnación, se encuentran igual que en la ley anterior en los artículos 14, 15 y 16, y prácticamente en el mismo sentido. Cambia por ahí alguna que otra palabra, pero en el mismo sentido. Vamos entonces a ver esos artículos 14, 15 y 16. Si hubiera un examen, que no lo va a haber, no se asusten, pero si hubiera un examen para evaluar este diplomado, era obvio que te tendrían que preguntar artículos 14, 15 y 16, tanto de la ley anterior o de la nueva ley, pero son iguales. Bueno, vamos a verlos entonces con calma. Están abocados específicamente a las pruebas. Dice artículo 14, son objeto de prueba los hechos controvertibles. O sea, los que tú tienes una versión y yo tengo otra. Y esas dos versiones chocan, ¿sí? O sea, no solamente son distintas, sino además chocan. Una desplaza a la otra. Ahora bien, dice que no son objeto de la prueba el derecho, ese ya sabemos que no se prueba, solamente se hace referencia. Los hechos notorios o imposibles. Ayer te puse el ejemplo de la convocatoria donde dice que la jornada electoral se llevará a cabo el próximo domingo tal de junio. Pues eso no tengo que probar, es un hecho notorio. Y luego, por ejemplo, los hechos imposibles. ¿Se acuerdan que ayer, exagerando la nota, dije, bueno, pues que había bajado una nave marciana y se había llevado las urnas? Bueno, esa es una bonita fantasía, pero eso es obviamente algo imposible. Entonces, ni hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. O sea, si la propia autoridad reconoce que así sucedió, pues no tienes que probar que sucedió, sino que ahora será el juez quien tome la decisión si esa resolución fue legal y convencional y constitucionalmente válida o no. Pero ya no hay que probarlo porque la misma autoridad está diciendo pues que sí lo hizo. El que afirma, dice otro párrafo de este mismo 14 de la ley de los medios, dice el que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho. Esto se acuerdan que ya les puse el ejemplo de cuando me dicen que estuve en lugar de los hechos y les dije, no, estuve en mi tierra, estuve en Tapachula y lo puedo demostrar. Pero es que como dije no, al decir no, no tenía que probar nada. El que tenía que probarlo eras tú que dices que estuve ahí. Pero como luego dije, estuve en Tapachula, eso sí es una afirmación y eso sí tendría que probar. Ese ejemplo ya se los di. Ahora, ahí termina el 14, es muy breve. El 15 es mucho más amplio, porque nos da todas las pruebas que podemos aportar en materia procesal y electoral y cómo se valoran esas pruebas. Eso es precisamente el meollo de estas dos pláticas del día de ayer y hoy. Dice artículo 15, concordante con lo que dice la antigua ley. Solo pueden ser ofrecidas las siguientes pruebas. A ver, documental pública, documental privada, técnicas, presuncionales, legales y humanas, e instrumental de actuaciones. Entonces, aparentemente es muy escaso el panorama. Son 5. Pero luego, la propia norma, en su artículo 15, en párrafo posterior, dice, la confesional y la testimonial también pueden ser ofrecidas y admitidas. Entonces también tendría que añadirlo, entonces ya son 7. Pueden ser ofrecidas y admitidas cuando versen sobre declaraciones que consten en acta levantada ante fedatario público que las haya recibido directamente de los declarantes y siempre que estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho. Por eso es que el día de la jornada electoral todas las notarías, por ejemplo, deben estar abiertas por ley para lo que se ofrezca, que se dé fe de un acto que está ocurriendo. Ahora bien, dice
Entonces ya sabemos cuáles podemos ofrecer. Inclusive sería bueno que nos quedara muy grabado. Son 5 más otras 2, pues son 7. Dice documental pública, documental privada, técnica, presuncionales, legales y humanas, instrumental de actuaciones, confesional y testimonial. Esas son las que tú puedes ofrecer. Ahorita vamos a ver otra prueba que aquí no está mencionada. Dice, la autoridad competente podrá ordenar el desahogo de reconocimientos o inspecciones. Uy, pues ya resultó otra prueba. Ya sería la 8. Judiciales, así como de pruebas periciales, ya salió otra, ya son 9, cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y se estimen determinantes para que con su perfeccionamiento se pueda modificar o revocar o anular la resolución o acto impugnados. Fíjate que a veces las pruebas son muy curiosas. En alguna ocasión en la ciudad de Guadalajara, en nuestra querida Guadalajara, siempre tan hermosa, se celebró una elección. Y resulta que llegó el momento de entregar paquete en los distritales. Y pues empezaron a llegar, pero uno se retrasó muchísimo. Llegó fuera de tiempo. Y entonces, claro, los partidos implicados en esa elección impugnaron por entrega extemporánea del paquete. La autoridad dijo, mira, sí efectivamente llegó hasta tal hora, mucho tiempo después de que debería haber llegado, porque la ley no dice cuánto tiempo, pero dice inmediatamente. Pero ¿sabes qué pasó? Que cayó un aguacero, pero de esos de pronóstico reservado. Quien conoce Guadalajara sabe que llueve, pero en serio. Cuando en Guadalajara llueve, llueve en serio. Y hasta en el folclore lo tenemos, ¿verdad? Cuando don Tito Guizar nos dice en su canción de Guadalajara que la lluvia no lo dejaba ir a Zapopan. Sí, porque en Guadalajara llueve. No sé, en serio. Entonces pues, era imposible llegar, ni aún en carro, porque estaban inundadas las vías, etc. Bueno, pues se pidió, precisamente con esa plena jurisdicción que tiene el tribunal, Sala Guadalajara pidió al observatorio local que presentara un informe del estado de tiempo en la zona afectada, que era por el rumbo de Zapopan, el estado de tiempo entre tal y tal hora. Y el meteorológico contestó en su momento y da un informe, ya sabes, con todo lo que ellos manejan, que tantos milímetros por metro cuadrado, en fin, las especificaciones científicas, y pues en pocas palabras, un aguacero, ¿verdad? Terrible, que no permitía llegar a la gente con la paquetería. Entonces hubo que probar lo dicho. En otra ocasión ocurrió otro caso muy curioso. Una señora es la presidenta de casilla. Esto ocurrió en el Estado de México, en el municipio de Naucalpan de Juárez, que es conurbado a la capital, a la Ciudad de México. Esta señora quedó como presidenta. Se presenta puntualmente el día de la elección, se abre la casilla, se empieza a recibir la votación, todo transcurre bien. El único problema es que por celular su marido está constantemente hablando. Oye, ya van a salir porque ya los niños están desesperados, esas cosas. Y luego, pues a las 6 se cierra la casilla, pero ya ves que una vez cerrado tienen que hacer muchísimas cosas, documentos que hay que llenar y todo. Si ella es la presidenta, tiene que estar ahí. Entonces, oye, pues si ya cerraron la casilla, ¿qué hora vas a venir? Ya que están haciendo, nada más platicando, perdiendo el tiempo, ya sabes. Y la señora, no, espérate, apenas estamos viendo a ver esto cómo va, porque es un montón de números y, pues claro, se hicieron las 7, las 8, las 8:30 de la noche, y la pobre señora seguía ahí entre atender la casilla y atender al pelmazo del marido.
Total que cuando ya va ella a llevar el paquete al distrital, pues llega el momento que dice ella: oigan, de los representantes de partido, ¿alguno me quiere acompañar? Nadie la quiere acompañar. Todos están ya cansados, ellos nada más quieren recoger su copia del acta y ya, para demostrar que estuvieron toda la jornada. Entonces la señora pues se va solita a entregar. Cuando llega a donde debe entregar, es una fila que da la vuelta a la manzana y escucha que dicen: no, no, esto va para largo, yo creo que nos va a pasar hasta como a las 11, 12 de la noche al paso que van. La señora ya no aguanta al tipo con el teléfono y toma una decisión. Dice: mejor me voy a la casa y ya veo si les doy de cenar y regreso o mañana lo entrego. Ándale. Claro, al rato lo andaban buscando hasta debajo de la Sierra Madre de la señora, porque ese paquete no llegaba. Cuando se descubrió que estaba en su casa, bueno, lo recogieron, pero ya lo pasaron con esa irregularidad. Lamentablemente, pues quedó nula la votación recibida en esa casilla. Y aunque la señora era incapaz de abrir el paquete, no era una defraudadora, no era una persona ilícita, ¿sí? Actuó presionada y no supo imponerse y decir: tengo que cumplir con esto, ¿sí? Y tú, como el padre de estos niños, tienes que hacerte cargo de ellos, no me estás haciendo un favor, ¿sí? Eres su padre, pues tú encárgate de ellos. Pero no tuvo ese valor la señora. Vete a saber cómo estaba su vida matrimonial, pero por pronto ya echaron a perder. Bueno, pues hubo que hacer una serie de conjeturas y una serie de deducciones y una serie de pruebas para ver que todo lo que te digo ocurrió. Porque parece insólito, ¿verdad? Pero la verdad es más rica que la imaginación. Entonces, bueno, pues son cosas que sí ocurren. Para los efectos de esta ley, son documentales públicas, dice el artículo 16, las siguientes: actas oficiales de las mesas directivas de casilla, así como las de los cómputos que consignan resultados electorales. Son actas oficiales, las originales, las copias autógrafas o las copias certificadas que deben constar en los expedientes de cada elección. También son documentales públicas los documentos originales expedidos por los órganos o funcionarios electorales dentro del ámbito de su competencia. Igualmente, los documentos expedidos dentro del ámbito de sus facultades por las autoridades federales, estatales y municipales. Por ejemplo, muy importante cuando tienen que dar fe de que tú tienes tu domicilio en tal localidad, porque acuérdate que para registrar necesitas demostrar una antigüedad de domicilio en X lugar, la residencia, vamos, el requisito de residencia. Entonces, pues ahí te la puede extender una autoridad local. Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública, de acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les consten. Es donde te digo que siento que ahí sí hay que reflexionar el alcance de los documentos notariales. Son documentales privados, en cambio, todos los demás documentos o actas que aportan las partes siempre que resulten pertinentes y relacionadas con sus pretensiones. Ahora vamos a ver qué son las pruebas técnicas en el mismo artículo 16. Son fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando personas, lugares y circunstancias de modo y tiempo. Aquí entre paréntesis dice lugar porque la ley lo omite. Debería haber dicho los tres, ¿te acuerdas que eran lugar, tiempo y modo, modo, tiempo y lugar? Y solamente tiene en la redacción del artículo modo y tiempo.
Bueno, que reproduce la prueba. Ahora bien, la prueba pericial está cuidado porque tiene una limitación muy especial. La prueba pericial, antes de pasar a la prueba pericial, quiero decirles que de las técnicas, lo que más se estila es pasar videos o también grabaciones, que claro se pueden reproducir con un aparato elemental para ver videos o bien para escuchar grabaciones. Pero la pericial, estamos ahora en ella, puede ser ofrecida y admitida en aquellos medios de impugnación no vinculados al proceso electoral y a sus resultados, siempre y cuando su desahogo sea posible en los plazos legalmente establecidos. Para su ofrecimiento deben cumplirse los siguientes requisitos: ser ofrecida junto con el escrito de impugnación, señalar la materia sobre la que versará la prueba y exhibir el cuestionario respectivo con copia para cada una de las partes, especificar lo que pretende acreditarse con la misma y señalar el nombre del perito que se proponga y su acreditación técnica, o sea, el documento que lo avala como perito, como especialista. Pero fíjense, dice que esta prueba pericial solamente en aquellos casos que no estén vinculados al proceso electoral, o sea, a la jornada de votar y ser votado, todo esto, y que tampoco estén relacionados con los resultados de los cómputos de los votos. Porque quizás pudiéramos pensar en presentar un contador que vaya a la operación de recuento de votos. No, ahí no podemos ofrecer la pericial contable. La idea en sí, pues, es que la misma ciudadanía es la que tiene que dar cuenta de cómo están esos resultados. Entonces, ¿cuándo la podrías ofrecer? ¿Cuándo se ofrece? Generalmente, y esto sí es muy recurrente, cuando tenemos que probar el manejo correcto de los presupuestos asignados con dinero público. Entonces ahí, si es posible que no coincidamos entre tu informe presupuestario y los resultados que tiene otra fuente, el instituto. Entonces ahí sí, perito contable. Perfecto. ¿Por qué? Porque pues tenemos base en eso. También nos dice aquí una persona, puede aceptarse, por ejemplo, el peritaje hecho de la caligrafía, de la escritura del candidato, ¿verdad? Si tenemos duda sobre si es auténtica o no, ese tipo de cosas, pero que no tenga nada que ver con el proceso electoral en sí, y sobre todo con el recuento o la contabilidad del cómputo de los votos. Y ven que pues requiere ciertas cosas, entre ellas la más importante que tienes que acreditar es que el perito contable, pues sí, esté capacitado para ello, tenga sus documentos que lo acrediten como tal. Y ahí termina el artículo 15, que como ven es muy amplio, porque primero nos va diciendo las pruebas que podemos admitir. Y luego incluso todavía agrega otras que no estaban enlistadas, pero que también podemos admitirlas. Y en cambio también nos dice que debemos entender por cada prueba, cuándo es documental pública, cuándo es documental privada, y también la valoración que tenemos que darle a las pruebas. Ahora, si ustedes se dieron cuenta, algunas la ley te dice qué valor le vas a dar y otras nos deja a que sea la sana crítica, la lógica, las máximas de la experiencia. Entonces, como bien dice el doctor Ovalle Favela, lo comentábamos ayer, nuestro sistema de valoración aquí en materia electoral, pues es mixto, porque admite prueba tasada y prueba libre, en la cual el criterio del juzgador va a prevalecer. Y ahora veamos el artículo 16, que también se refiere a las pruebas. Acuérdate, es 14, 15, 16. El 16 dice: los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo.
Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad y de la veracidad de los hechos a que se refieren. Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones judiciales y las periciales, solo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida, y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. En ningún caso se tomará en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o apuntadas fuera de los plazos legales. Esto ya lo sabíamos, estaba también en la ley anterior. La única excepción a esta regla es la prueba superveniente. Y el mismo 16 me dice que debo entender por prueba superveniente. Dice, se entiende por prueba superveniente los medios de convicción surgidos después del plazo legal en que deben aportarse los elementos probatorios y aquellos existentes desde entonces, pero que la persona promovente, la compareciente, que es el tercero interesado, o la autoridad responsable, no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaba a su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la instrucción. Y otros aspectos procesales, por ejemplo, dice, en cuanto al trámite, sustanciación, acumulación, resolución y notificación de los medios de impugnación, las reglas son las mismas que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. En la nueva ley, todos estos aspectos de trámite, sustanciación, resolución, etcétera, están contemplados en los artículos 17 a 30. Pero eso ya los vimos cuando vimos reglas comunes. Vimos que primero hay una parte en la que nada más es, yo les dije, burocracia, lo cual no es peyorativo. No es que eso no tenga importancia, la tiene capital. Incluso si no se cumple a cabalidad, la autoridad incumplida puede ser sancionada, como es el caso de avisar de inmediato a la autoridad que debe conocer y resolver por la vía más expedita que se tenga la presencia, la interposición de ese medio. Y paralelamente estarlo publicando en estrado, ¿se acuerdan? Para que si hay terceros interesados puedan acudir oportunamente con sus escritos y sus pruebas. Luego, una vez que se cumple el plazo de 72 horas de estar expuestos en los estrados, pues formar el paquete que contiene también no solamente lo que hicieron los terceros, si es que los hubo, sino también el informe justificado por parte de la autoridad para explicar sus razones, en el entendido que de no hacerlo, pues los hechos que narra el promovente se tendrán por ciertos, aparte de las sanciones que pueda incurrir la autoridad omisa. Entonces ahí termina la tramitación y empieza la sustanciación. Al llegar por ejemplo, a la sala correspondiente del tribunal, la presidencia de esa sala, a través de su Secretaría General de Acuerdos, turna, con reglas de turno que las hay, lo turna a una ponencia de magistrada o magistrado correspondiente. Y ahí lo que debe hacerse, pues es verificar que cumple requisitos, eso es sustanciar. Algunos requisitos se han cumplido, otros a lo mejor no, pero se pueden salvar con un requerimiento que se le haga al promovente o al tercero interesado, si es el caso, para que perfeccione su documento de impugnación, con un plazo de 24 horas que se empiezan a contar a partir de que fue notificado del requerimiento. Y otros que ya no se pueden salvar, la ley va diciendo cuáles, por ejemplo, que no haya firmado el documento. Entonces, ya se procede a desechar o a declarar improcedente o, en su caso, a entrar en el fondo del asunto. Entonces se cierra la instrucción
y se prepara el proyecto de resolución para que circule con oportunidad entre sus pares, entre los otros señores magistrados, y ya pueda ser resuelto en sesión pública. Y en la sesión pública, que tiene que ser mencionada o convocada de menos 24 horas antes de que se lleve a cabo, salvo casos de extrema urgencia, pues en sesión pública se discute el proyecto y si es del caso, se aprueba. Entonces, ese procedimiento es el mismo, no va a variar, ¿de acuerdo? En términos generales no varía. Ahora, en lo referente al cumplimiento y ejecución de las resoluciones del tribunal, ¿cómo hace el tribunal para hacerse respetar? El artículo 31 de esta nueva ley dice lo siguiente, que puede establecerse apercibimiento, o sea, llamadita de atención, amonestación, multa de hasta 50 o hasta 5,000, o sea, entre 50 y 5,000 unidades de medición, la famosa UMA, medición de actualización. Si hay reincidencia, si vuelve a cometer la misma conducta, entonces puede hasta el doble de la cantidad especificada. Auxilio incluso de la fuerza pública y arresto hasta por 36 horas. Ahora, el 32 nos dice que los medios de apremio y las correcciones disciplinarias serán aplicadas por el titular de la presidencia de la sala, o sea, él o la magistrada que estén desempeñándose como presidentes de la sala son los que van a aplicar estas sanciones. Primero les van a determinar y procederán en consecuencia, por ejemplo, si tienen que pedir el auxilio de la fuerza pública o el apoyo de cualquier autoridad competente para que se cumplan las disposiciones del tribunal. Y esto también debe estar acorde con lo que diga el reglamento interno del tribunal, que como les decía, pues está ajustado a la antigua ley. Ahora, seguramente una vez que ya se decida cómo queda la nueva normatividad, pues se tendrán que hacer las adecuaciones necesarias al reglamento. Pero esto es competencia y decisión de nuestra sala superior. Ya conoceremos lo que decide al respecto. Y con esto, pues podemos dar por terminada nuestra sesión de hoy. Qué bueno que les llegó el documento. Yo les ruego que los expedientes, por ejemplo, esa sentencia del Pemex Gate, pues la puedan consultar. Allí hay un resumen de lo que pasó y cómo el tribunal pues fue logrando llenarse de pruebas para ver el caso concreto y resolver sancionando al partido y sancionándolo con una multa que no se había sancionado antes a ningún partido político. Pero bueno, con esto ya nada más viene el copyright para que esto no lo vayan a revender por ahí en la estación del metro, y es propiedad de la Escuela Judicial Electoral. Pero ahora tú lo tienes y lo podrás aprovechar. Y todavía te quedamos a deber, pero ya sabemos que sí funciona el correo para el caso de enviarles estas cosas. Entonces voy a proceder en consecuencia a enviárselas también con don Jesús, las que faltan. ¿De acuerdo? Les agradezco mucho sus recados, sus comunicaciones, y pues me ha dado mucho gusto volver con ustedes en una nueva experiencia. Creo que ya estoy cubriendo todo el diplomado, porque todo me toca a mí, pero no crean que eso me hace preocuparme, al contrario. Estoy muy contento de estar con ustedes, les agradezco su hospitalidad, su interés, y a cada uno y a cada una de ustedes con mucho respeto. Les mando un abrazo, pero de esos que duelen, esos muy fuertes, que nos dejan así como contracturada la espalda. Cuídense muchísimo y por favor, pues a ver si en otra ocasión me toca otra vez con ustedes. Espero que ya no, porque pues ya ustedes han de estar así como medio preocupados que no escuchan otra voz. Pero bueno, ya veremos qué decide nuestra escuela judicial. Que tengan una tarde muy, muy tranquila. Y a don Jesús le agradezco muchísimo su apoyo y lo vamos a seguir molestando, don Jesús,
para estos efectos. Voy a preguntarle a la maestra Kenia si podemos salir de la audiencia. Maestra Kenia, ¿está usted por ahí? Sí, doctor, por supuesto. ¿Nos da permiso de salir? Claro, doctor. Concluyamos satisfactoriamente la Gracias, sesión doctor. del día de hoy. Les agradezco muchísimo, maestra Kenia, por ahí la veré en alguno de estos días. Sí, doctor, nos vemos el jueves, me parece. Sí, perfecto. Ya nos vemos, que estén muy Hasta bien. luego. Ya nos vemos. Muchas gracias, doctor. Hasta pronto y ninguna molestia. Que estén bien, bye. Bye. Gracias, doctor. Sígase cuidando. Muchísimas gracias.